Los océanos, cuando miramos un mapa, los vemos como grandes manchas azules que rellenan el planeta. Pero la verdad es que no son simples masas de agua, son mundos enteros, tan vastos, tan profundos y tan desconocidos que en muchos sentidos siguen siendo un territorio que apenas hemos comenzado a explorar. La mayoría de la gente sabe que el océano es grande, pero si supieran lo que realmente se esconde ahí abajo. Si conocieran las fuerzas que lo gobiernan, las criaturas que lo habitan, los secretos que guarda y la manera en la que influye en nuestras vidas, incluso cuando estamos a miles de kilómetros del mar. Verían el océano con otros ojos. Imagina que tuvieras la oportunidad de descender, capa a capa, a través del océano. Al principio, todo parece familiar: olas, luz del sol, agua cristalina, peces comunes. Pero solo unos metros más abajo, ya empiezan los cambios. La luz se vuelve tenue. Los colores desaparecen. Los sonidos se amortiguan. La temperatura cae. A los 50 metros el mundo ya es otro. A los 100, la oscuridad empieza a adueñarse del entorno. Y a partir de los 1000 metros, estás entrando en un lugar donde la luz del sol jamás ha tocado nada. Un mundo eterno, silencioso, desconocido. La mayoría de las personas no sabe que esa región profunda es, por volumen, el hábitat más grande de toda la Tierra. Más grande que todos los bosques, más grande que todos los desiertos, más grande que todas las selvas combinadas. Y casi no sabemos nada de él. A más de 10 kilómetros de profundidad, en lugares como la fosa de las Marianas, la presión es tan aplastante que cada centímetro cuadrado soporta toneladas de peso. Aún así, en ese infierno oscuro viven criaturas adaptadas de formas que parecen sacadas de ciencia ficción. Pequeños organismos que usan bioluminiscencia para comunicarse. Peces que tienen mandíbulas capaces de tragarse presas más grandes que ellos mismos. Animales que no tienen ojos porque la oscuridad es absoluta. Otros que sí los tienen, pero son tan sensibles que podrían detectar la luz de una sola célula brillante. Lo que la mayoría no sabe es que, por cada criatura que hemos descubierto, probablemente existan cientos más esperando a ser encontradas. Los científicos estiman que entre el 70% y el 90% de las especies oceánicas todavía son desconocidas. No porque sean pocas, sino porque el océano profundo es extremadamente difícil de explorar. La presión destruye la mayoría de los vehículos. La oscuridad es total. La señal se pierde. Y cualquier expedición es tan cara que solo puede hacerse cada muchos años. Pero las profundidades no solo esconden vida. También esconden la historia del planeta. En el fondo del océano, la Tierra escribe su pasado. Allí se encuentran restos de supercontinentes antiguos, huellas de grandes erupciones volcánicas, placas tectónicas que chocan y se separan, formando montañas, grietas y cadenas volcánicas que recorren miles de kilómetros. El océano es un paisaje que está vivo, en constante movimiento. En él se encuentran las dorsales oceánicas, donde el planeta literalmente se abre y crea nueva corteza terrestre. Y a la vez, se encuentran las zonas de subducción, donde una placa se hunde bajo otra, creando algunas de las fuerzas más poderosas del mundo, capaces de generar terremotos gigantes y tsunamis devastadores. Lo increíble es que gran parte de la geología del planeta ocurre bajo el agua, lejos de nuestra vista. Incluso la lava que sale de volcanes submarinos no se ve, se enfría tan rápido que forma esculturas rocosas extrañas, apodadas alfombras de lava, o pillow lava. Y cerca de esas zonas volcánicas se encuentran las chimeneas hidrotermales, auténticos oasis de vida donde la temperatura del agua supera los 400 grados. Sin hervir. Allí viven criaturas que no dependen del sol para sobrevivir, sino de la energía química del planeta. Estos ecosistemas son tan únicos que han ayudado a los científicos a formular teorías sobre el origen de la vida. Es posible que la vida en la Tierra no surgiera en la superficie, sino en una chimenea hidrotermal del fondo del mar,
Mientras tanto, en la superficie de los océanos se libran batallas invisibles que afectan a todo el planeta. Las corrientes marinas son como arterias gigantes que transportan calor por todo el mundo. El agua cálida de los trópicos viaja hacia el norte, calentando regiones que serían gélidas sin esa ayuda. De hecho, ciudades como Londres o París deberían tener un clima parecido al de Canadá, pero no lo tienen gracias a la famosa corriente del Golfo. Si un día esas corrientes se detuvieran, la Tierra cambiaría de una forma tan drástica que nuestra civilización no estaría preparada para afrontarlo. A esto se suma otro detalle que muchos desconocen: los océanos generan la mayor parte del oxígeno que respiramos. Mucho más que todos los bosques del mundo juntos. La mayor parte proviene del fitoplancton, seres microscópicos que realizan fotosíntesis. Un organismo tan pequeño que puede ser invisible a simple vista, pero del que depende nuestra supervivencia. Sin embargo, está amenazado por el aumento de la temperatura del agua y por la acidificación de los océanos. Una acidificación que, por cierto, proviene del CO2 que la humanidad libera a la atmósfera. Los océanos absorben cerca de un tercio del CO2 que emitimos, y esto evita que el planeta se caliente aún más. Pero esa absorción tiene un precio: el agua se vuelve más ácida, perjudicando a organismos que forman conchas o esqueletos de calcio. Moluscos, corales, crustáceos. Todos ellos están en riesgo. Y cuando ellos desaparecen, el resto del ecosistema se tambalea. Los corales, por ejemplo, son uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. Albergan un cuarto de toda la vida marina. Son una explosión de color, una ciudad submarina llena de túneles, cuevas y estructuras vivas donde habitan miles de especies. Pero los corales están muriendo a una velocidad aterradora. El blanqueamiento coralino ha arrasado con enormes zonas que antes eran vibrantes y llenas de vida. Si los corales desaparecen, lo hará también una parte esencial del océano y del planeta. Pero los océanos no solo tienen misterios biológicos o geológicos. También guardan secretos de nuestra propia historia. Ciudades enteras han quedado sumergidas bajo sus aguas. Imperios antiguos, barcos hundidos, tesoros perdidos, rutas comerciales olvidadas. El fondo del mar es una cápsula del tiempo. Allí descansan miles de barcos que nunca volvieron a puerto, ciudades desaparecidas por el aumento del nivel del mar, restos de civilizaciones que quizá podrían reescribir lo que creemos saber sobre la humanidad. Y mientras en el fondo reposa la historia, en la superficie se desata la furia del océano. Tormentas gigantes, huracanes, tifones, ciclones. El océano es el lugar donde nacen las tormentas más peligrosas del planeta. Son fenómenos que liberan más energía que una bomba nuclear. Ondas gigantes, olas solitarias que pueden elevarse más de 20 metros sin aviso. Corrientes invisibles que arrastran incluso a nadadores expertos. Zonas donde los vientos, las temperaturas y las corrientes se combinan para crear fenómenos casi imposibles de predecir. Pero lo más sorprendente quizás sea esto: aunque dependemos completamente del océano, lo conocemos muy poco. Tenemos mapas más detallados de Marte que del fondo del océano. Hemos explorado menos del 20% del mundo submarino. Y aún así, es el sistema que sostiene la vida en la Tierra. Regula el clima, produce oxígeno, absorbe CO2, alimenta a millones de personas, influye en el clima, en las estaciones, en las migraciones animales, y en nuestro futuro. Lo cierto es que los océanos son el corazón del planeta. Y como cualquier corazón, pueden sufrir daños. La contaminación por plástico, la sobrepesca, la destrucción de hábitats, los derrames de petróleo, el ruido de los barcos que afecta a animales como delfines y ballenas, la acidificación, el aumento de temperatura, todo esto está debilitando un sistema que nos mantiene vivos. Un sistema que ni siquiera comprendemos del todo. Los océanos son un recordatorio de lo poco que sabemos sobre nuestro propio mundo.
Son una frontera final, llena de maravillas, peligros, secretos y preguntas sin respuesta. Y cuanto más aprendemos sobre ellos, más claro queda que, apenas estamos empezando a entenderlos. Quizá algún día descubramos qué criaturas desconocidas viven en las fosas más profundas. Quizá encontremos restos de civilizaciones perdidas. Quizá entendamos cómo surgió la vida. O quizá descubramos que, sin proteger los océanos, nuestra propia historia está condenada. En cualquier caso, la verdad es esta: los océanos son el alma de la Tierra. Y cuando los miramos desde la orilla, tranquilos, infinitos, misteriosos, no estamos viendo agua. Estamos viendo el mayor secreto del planeta.